Hola, ningún libro ha sido tan amado, tan odiado, tan reverenciado, tan condenado como la Biblia. Hay quienes han sufrido la muerte por su causa y otros se han convertido en asesinos creyendo así honrarlas. Ha inspirado los hechos más nobles y más grandes de los hombres y ha sido culpada por hechos más condenables y degradantes. La exclusividad de la Biblia no viene de su influencia política, cultural y social, sino de su origen y de los temas que trata. Es la revelación del único Dios hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Salvador del mundo. La primera creencia fundamental de los adventistas del séptimo día se centra en la palabra de Dios. Esta creencia establece que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y la autoridad definitiva para la fe y la práctica de los creyentes. La importancia de la Biblia radica en su capacidad para revelar la voluntad de Dios y guiar a los cristianos en su vida diaria. Los adventistas creen que la Biblia fue escrita por autores humanos inspirados por el Espíritu Santo. La Escritura es vista como una revelación de Dios a la humanidad, proporcionando conocimiento sobre su carácter, planes y propósitos. La inspiración divina asegura que, aunque los estilos literarios y contextos históricos varían, el mensaje central de la salvación a través de Jesucristo se mantiene constante y auténtico. La Biblia es considerada la autoridad final en todas las cuestiones de la fe y práctica. Esto significa que los escritos bíblicos son la norma por la cual todas las creencias y conductas deben ser medidas. Los adventistas sostienen que la Biblia es suficiente para proporcionar todo lo necesario para la salvación y una vida piadosa. También enfatizan la importancia del estudio sistemático y personal de la Biblia. La interpretación de las Escrituras debe ser guiada por el Espíritu Santo y debe tomar en cuenta el contexto histórico, literario y teológico. La hermenéutica adventista también reconoce la armonía de las Escrituras, viendo la Biblia como un todo cohesivo que no se contradice. Segunda de Pedro, capítulo 20 hasta el 21 nos dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este pasaje subraya que las profecías de la Biblia no son de origen humano, sino que fueron comunicadas por hombres inspirados por el Espíritu Santo, enfatizando la divina autoría y autoridad de las Escrituras. La revelación divina, pues, es la vislumbre del carácter de Dios que provee en la historia, la conducta humana, la conciencia y la naturaleza, que con frecuencia se llama revelación general, porque está disponible a todos y apela a la razón. Para millares, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, tal y como nos dice Salmos, capítulo 19, verso 1. El sol, la lluvia, las colinas, los arroyos, todos son obras de las manos de Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Romanos 1:20. Otros ven la evidencia del cuidado de Dios en las relaciones de amor, felices y extraordinarias entre amigos, familiares, esposos, padres e hijos, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Isaías 66:13. Dios es un padre que se compadece por sus hijos, Jehová se compadece de todos los que le temen. Desgraciadamente, el pecado limita la revelación que Dios hace de sí mismo mediante la creación al oscurecer nuestra capacidad de interpretar sus testimonios. En su amor nos dio una revelación especial de sí mismo para ayudarnos a obtener respuesta a algunas preguntas. Mediante el Antiguo y el Nuevo Testamento, Dios se reveló a sí mismo ante nosotros en una forma específica, no dejando lugar a dudas en cuanto a su carácter de amor. Su revelación vino primeramente mediante los profetas, luego la revelación máxima mediante la persona de Jesucristo. La Biblia contiene
muchas proposiciones que declaran la verdad acerca de Dios, como la revelación misma de Él como persona. Ambos aspectos son necesarios y necesitamos conocer a Dios mediante Jesucristo, tal y como nos dice Juan 17:3, conforme a la verdad que está en Jesús, Efesios 4:21, y mediante la Escritura Dios penetra en nuestras limitaciones mentales, morales y espirituales, comunicándonos sus anhelos de salvarnos. También el enfoque de las Escrituras, pues la Biblia revela a Dios y expone a la humanidad, expone nuestra dificultad y revela su solución, nos presenta como perdidos, alejados de Dios y revela a Jesús como el que nos encuentra y nos trae de vuelta a Dios. Jesucristo es el foco de las Escrituras. El Antiguo Testamento presenta al Hijo de Dios como el Mesías, el Redentor del mundo, y el Nuevo Testamento lo revela como Jesucristo, el Salvador. Cada página, ya sea mediante símbolo o realidad, revela alguna fase de su obra y también de su carácter. La muerte de Jesús en la cruz es la revelación máxima del carácter de Dios. Y es que el origen de las Escrituras es muy interesante. La autoridad de la Biblia, tanto en asuntos de fe como de conducta, surge de su origen. Los mismos escritores sagrados la consideraban distinta de toda otra literatura. Se refirieron a ella como las Santas Escrituras, eso es lo que nos dice Romanos 1:2, las Sagradas Escrituras. Y, pues, por ejemplo, cuando nos trasladamos a este texto de 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17, nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí se destaca la Escritura inspirada por Dios y es beneficiosa para enseñar, corregir, formar en justicia, equipando al creyente para toda buena obra. La individualidad de las Escrituras está basada en su mismo origen. Los escritores de la Biblia declararon que ellos no fueron los originadores de sus mensajes, sino que los recibieron de Dios, que fue mediante la revelación divina que ellos pudieron ver esas verdades que comunicaron. Estos escritores señalaron al Espíritu Santo como el ser que inspiraba a los profetas a comunicar esos mensajes al pueblo. Por ejemplo, David dijo: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha entrado en mi lengua. Ezequiel también escribió: entró el Espíritu en mí y vino sobre mí el Espíritu de Jehová. Me levantó el Espíritu. Y Miqueas testificó: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Amén. El Nuevo Testamento reconoció el papel del Espíritu Santo en la producción del Antiguo Testamento. Jesús dijo que David fue inspirado por el Espíritu Santo. Marcos 12:36. Pablo creyó en el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Salmos capítulo 119, verso 5 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras a mi camino. Este versículo nos ilustra que con una guía iluminadora en la vida del creyente, la Biblia proporciona dirección y claridad en este camino de la vida que todos transitamos. No estamos oscuras respecto a lo que debemos de hacer para conducirnos de la mejor manera, para labrar nuestro camino hacia la salvación y para formar nuestro carácter. También Proverbios capítulo 30, versos 5 al 6 nos dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que esperan en Él. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Este pasaje también enfatiza la pureza y la fiabilidad de la palabra de Dios, advirtiendo a cualquiera contra una alteración de su palabra. Las verdades del Antiguo y Nuevo Testamento, a pesar de haber sido escritas a través de muchas generaciones, permanecen inseparables, no se contradicen unas a otras. Los dos testamentos son uno, tal como Dios es uno. El Antiguo Testamento, mediante profecías y símbolos, revela el Evangelio del Salvador que vendría. Y el Nuevo Testamento, mediante la vida de Jesús, revela al Salvador que vino, la realidad del Evangelio. Y ambos revelan al mismo Dios. El Antiguo Testamento sirve como fundamento del Nuevo, provee la clave para abrir el Nuevo, mientras que el Nuevo explica los misterios del Antiguo. Dios fundamentalmente nos llama para que le conozcamos mediante su palabra. En ellas podemos encontrar ricas bendiciones
de la seguridad de nuestra salvación, podemos descubrir por nosotros mismos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Isaías capítulo 8, verso 20 nos dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías nos insta a medir todas las enseñanzas y declaraciones conforme a la ley y el testimonio de la Biblia, indicando que cualquier cosa que no se alinee con las Escrituras carece de luz y de verdad. Juan capítulo 17, versos 17 nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús, en su oración, pide que sus seguidores sean santificados por la verdad, santificando la palabra de Dios como la verdad definitiva. Con frecuencia, las contradicciones entre las escrituras y la ciencia son el resultado de la especulación. Cuando no podemos armonizar la ciencia con las escrituras, es porque tenemos una comprensión imperfecta, ya sea de la ciencia o de la revelación. Pero cuando se comprenden en forma correcta, están en una armonía perfecta. Toda la sabiduría humana debe estar sujeta a la autoridad de la Escritura. Las verdades bíblicas son las normas por las cuales todas las demás ideas deben ser probadas. Al juzgar la palabra de Dios con normas humanas perecederas, es como si tratáramos de medir las estrellas con una vara de medir. La Biblia no debe estar sujeta a las normas humanas. Es superior a toda la sabiduría y literatura humana. Más bien, en vez de juzgar la Biblia, todos seremos juzgados por ella, porque es la norma de carácter y la prueba de toda experiencia y todo pensamiento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 nos dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Pablo expresa gratitud porque los tesalonicenses recibieron el mensaje de los apóstoles como la verdadera palabra de Dios, destacando su poder transformador en los creyentes. También en Hebreos capítulo 4, verso 12 nos dice: porque la palabra de Dios es vida, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo nos enseña que la naturaleza viva y poderosa de la palabra de Dios es capaz de penetrar profundamente en el ser humano y discernir las motivaciones más íntimas de éste. Jesús destacó la autoridad de las Escrituras. Cuando Satanás lo tentaba o luchaba contra sus oponentes, las palabras "escrito está" eran su arma de defensa y de ataque. No solo de pan vivir el hombre, dijo, sino de toda palabra que sale a la boca de Dios. Cuando le preguntaron cómo tener la vida eterna, Jesús contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Jesús colocó la Biblia por sobre todas las tradiciones y opiniones humanas, amonestó a los judíos por despreciar la autoridad de las Escrituras y les exhortó que la estudiaran más cuidadosamente, diciendo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? Tal como Jesús fue hecho carne y habitó entre nosotros, para que pudiéramos comprender la verdad, la Biblia no fue proporcionada en el lenguaje humano. La inspiración de las Escrituras garantizan su veracidad. Aunque hay muchos que no quieren obedecer o considerar la Biblia como una norma, una regla para vivir, pues me gusta mucho esta frase que dice que la Biblia no es antigua ni moderna, sino que es eterna. La Biblia revela el plan de Dios en su interacción dinámica con la raza humana. Y esta revelación propia se origina en hechos reales que ocurrieron en lugares y épocas definidas. Sé que hemos escuchado muchas personas decir que no creen en los relatos de Adán y Eva, de Jonás ni del diluvio. Sin embargo, Jesús acepta su exactitud histórica y la importancia espiritual. La Biblia no enseña inspiración parcial o grado de inspiración. Estas teorías son especulaciones que le quitan la autoridad divina. Hay muchas personas que no quieren creer en la Biblia y quieren decir que fueron hombres que lo inventaron todo, que lo escribieron,
pero nosotros sabemos que fue inspirado por Dios y le agradecemos a Dios que tan excelso, sublime, altísimo y poderoso se haya revelado a nosotros para que nosotros podamos accesar a Él. Los sucesos de confianza de la historia son de extremada importancia porque forman un marco para que podamos comprender el carácter de Dios y su propósito para con nosotros. Una comprensión exacta nos conduce a la vida eterna, pero una interpretación incorrecta conduce a la confusión y a la muerte. Dios ordenó a ciertos hombres que escribieran la historia de sus tratos con el pueblo de Israel, y estos relatos históricos, escritos desde un punto de vista diferente de la historia secular, comprenden una parte importante de la Biblia. También nos proporciona una visión exacta y objetiva de la historia desde la perspectiva divina. El Espíritu Santo otorgó a los escritores información especial para que ellos pudieran registrar los sucesos en la controversia entre bien y mal que demuestran el carácter de Dios y guían a la gente en la búsqueda de su salvación. Frecuentemente el Espíritu Santo comunicaba conocimiento divino mediante visiones y sueños. A veces hablaba audiblemente o al sentido interior de la persona. Dios le habló a Samuel al oído, dice 1 Samuel 9:15. Zacarías recibió representaciones simbólicas con explicaciones. Lo vemos en Zacarías capítulo 4. Las visiones del cielo que recibieron Pablo y Juan fueron acompañadas de instrucciones orales. Eso vemos en 2 Corintios 12, del 1 al 4, Apocalipsis 4 al 5. También como Ezequiel observó hechos que ocurrieron en otro lugar, que está en Ezequiel capítulo 8. Algunos escritores participaron en sus visiones, realizando ciertas funciones como parte de la visión misma, tal y como vemos en Apocalipsis capítulo 10. Algo que tenemos que tener en claro para leer la palabra de Dios es tener un espíritu de oración, estudiarla con humildad, reverencia, obediencia, ese espíritu de oración y también con ayuda del Espíritu Santo. Únicamente con la ayuda del Espíritu Santo, que dice en lo profundo de Dios, tal y como nos dice en 1 Corintios 2:10, podemos convencernos de la autoridad que le corresponde a la Biblia en su calidad de revelación de Dios y de su voluntad. La palabra de Dios y el Espíritu Santo nunca pueden estar separados. El Espíritu Santo es tanto el autor como el revelador de las verdades bíblicas. La autoridad de las Escrituras en nuestra vida aumenta o disminuye según sea nuestro concepto de inspiración. Si percibimos la Biblia como un simple libro que reúne muchas historias o colecciones de testimonios humanos, o si la autoridad que le damos en alguna forma depende de cómo conduce nuestros sentimientos y emociones, socavamos autoridad en nuestras vidas. Pero cuando discernimos la voz de Dios que nos habla mediante los escritores, no importa cuán débiles y humanos hayan sido esto, la Escritura viene a ser una autoridad absoluta en lo que adoctrina, impugna, corrige, instruye en justicia al creyente. Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar porque le queda poco tiempo, tiene muchos engaños, muchos sofismas, le encanta ligar lo santo con lo profano, la mentira con la verdad. Y sabe que nuestra única salvaguardia es la Biblia, pero nos distrae con los afanes de la vida para que no tengamos tiempo de leerla. Y si no leemos la Biblia, pues no tenemos esa comunión, no tenemos esa comprensión de la luz que Dios nos dejó, y hace todo lo posible, ¿no?, por confundir a las mentes humanas, por hacer teorías, fábulas, de que la Biblia solamente lo escribieron hombres que se inventaron eso, de decir que no se entienden, de hacer que personas saquen los versículos fuera de contexto para errar las personas que no se dejan guiar por Dios, porque la Biblia está en armonía y ella se explica a sí misma. Solamente hay que saberla leer con el Espíritu Santo y escudriñándolo, sabiendo que es la revelación que Dios nos dejó. De hecho, me gusta mucho este poema que dice: la Biblia, léela para ser sabio, créela para ser salvo, practícala para ser santo. Contiene luz para guiarte, alimento para sustentarte y consuelo para guiarte. Es el mapa del viajero,
es el bastón del peregrino, es la brújula del piloto, es la espada del soldado. La Biblia es la palabra de Dios. Así que, en conclusión de este resumen de la creencia número 1, la palabra de Dios, podemos decir que las Sagradas Escrituras abarcan el Antiguo y el Nuevo Testamento, que constituyen a la palabra de Dios escrita, que fue transmitida por inspiración divina mediante hombres santos que hablaron y escribieron inspirado por el Espíritu Santo. Por medio de esta palabra, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras son la infalible revelación de la voluntad divina, son la norma del carácter, es el criterio para evaluar la experiencia, la revelación autorizada en las doctrinas y es un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia a favor de nosotros, sus hijos. Esta primera creencia fundamental adventista establece que la Biblia definitivamente, sin lugar a dudas, es la palabra de Dios. A través de su estudio, los creyentes pueden conocer la voluntad de Dios. La Biblia, su estudio, su escudriñamiento, fortalece la fe y nos guía a su práctica diaria. La dedicación a la Escritura es esencial para la vida cristiana y la misión de la Iglesia Adventista. Muchas bendiciones. Bye.